Hola querida familia Encuentro con Cristo. Es una alegría poder saludarles hoy, aún en medio de esta situación y estas circunstancias, pero damos gracias al Señor que por medio de esta vía online podamos estar conectados y poder compartirles hoy día la palabra del Señor. A través de la historia hemos observado cómo momentos de crisis y tragedias han inspirado acciones, historias que han construido la historia de la humanidad. Así podemos ver desde los inicios, por ejemplo, del cristianismo, de cómo la iglesia primitiva buscó ayudar a los desposeídos, a los pobres y a los enfermos que el imperio romano había desechado, había dejado de lado. Luego observamos historias como por ejemplo las del matrimonio William y Catherine Booth, que fueron los fundadores del Ejército Salvación. Y esta organización surgió justamente como respuesta a la pobreza que se había desatado en Inglaterra, en Londres específicamente, a raíz de la Revolución Industrial. Ellos comenzaron a trabajar con las personas que estaban en situación muy de pobreza, ayudarles, a darles alimento, y esto hace surgir esta organización que, bueno, ya tiene años, ¿no es cierto?, trabajando a nivel mundial. Y así nos podemos encontrar con las historias, ¿no es cierto?, de Gandhi, de Martin Luther King, de Dietrich Bonhoeffer, que en momentos muy críticos en sus países, donde personas estaban siendo discriminadas, asesinadas y siendo puestas de lado, ellos realmente pusieron una luz y una palabra de acción. Así que las crisis pareciera que nos ponen en esta encrucijada entre el temor, pero también la esperanza. Las crisis y tormentas de nuestras vidas nos fuerzan a sacar las convicciones que están habitando dentro nuestro. Hoy estamos en medio de una situación muy compleja a nivel nacional y a nivel mundial a raíz de esta pandemia que está descontrolada. Yo me hago la pregunta en este momento, ¿qué camino vamos a seguir en esta encrucijada? En el misterio de Jesús, los discípulos se vieron en medio de una situación de crisis. Y este relato lo podemos encontrar en Mateo 14 y vamos a leer desde el versículo 22 al 34. Así que te invito, ahí donde estás, que puedas buscar en tu Biblia, en tu celular, y vamos a ir examinando por parte este relato del Evangelio. Es un relato bastante conocido, pero que hoy me gustaría abordar desde 7 momentos o escenas específicas. Creo que en esta historia podemos rescatar algunos principios que nos van a ayudar a navegar en medio de la crisis que estamos viviendo. Oremos. Dios, te quiero pedir de que tú abras tu palabra, que nos permitas escuchar tu voz, que nos permitas cultivar la esperanza del Evangelio en nuestras vidas. Oro por cada una de las personas que están viendo este video para que tú los inspires, Señor, y que sea tu palabra, no la mía, hablando a sus corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La primera escena la pudiéramos relatar como el envío. Dice el versículo 22. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Este relato sucede después de la alimentación de los 5.000 y Jesús insistió en que los discípulos cruzaran en barca, que fueran por el lago. Él quería tener un tiempo a solas para orar, para pasar con el Padre. Es interesante porque era una costumbre en la vida y en el ministerio de Jesús de que el mejor lugar de descanso para él era estar en la presencia de su Padre. Pero no debemos pasar por alto que Jesús mismo es quien envía a los discípulos a cruzar el lago. Y esto nos entrega algunas luces para lo que va a suceder después. Veamos la escena siguiente, la tormenta. Mientras tanto, dice el versículo 24, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando
sobre el agua. Una pregunta que surge aquí es, por qué Jesús lo envió por esta vía? ¿No sabía acaso que los discípulos iban a tener que enfrentar una tormenta? Estamos hablando de Dios hecho hombre. Bueno, claramente Jesús tenía un propósito para los discípulos en ese momento. Y todo indica que Jesús no solo sabía de la tormenta, sino que era su voluntad que ellos atravesaran por ella. Porque en medio del camino, del seguimiento a Jesús, hay procesos que solo vamos a poder aprender en medio de las tormentas y del desierto. No hay otros atajos. Recordemos que fue el mismo Jesús que fue enviado al desierto y que también murió en la cruz con dolor por nuestros pecados. Que Dios sea soberano significa que Él tiene el control en los tiempos buenos y tranquilos de nuestra vida, como así también en los tiempos malos y tormentosos. Dios es soberano y eso significa que el dolor en nuestras vidas tiene un propósito que en algún momento vamos a poder comprender cuando nuestro velo sea quitado. Lo que podemos pensar que es descontrol y crisis puede ser una oportunidad y nuevas perspectivas. Aquí se nos dice que la tormenta no era pequeña, dice que luchaban con grandes olas. No sé si a ti te ha tocado navegar en un mar que está alborotado. Yo recuerdo haber cruzado en un ferry junto con mi familia un trecho cerca de Chiloé donde el mar estaba, bueno, se movía bastante y tener esa sensación de mareo, ¿no es cierto? De que no puedes ver a ninguna parte porque además está nublado. Bueno, imagínate esto en una pequeña barcaza. Y piensa que no todos los discípulos de Jesús tenían una profesión relativa al mar. Algunos eran pescadores, pero otros eran cobradores de impuestos y otras profesiones. Por lo tanto, esas personas deben haber estado muy, muy asustadas. Esto también nos indica de que no solamente fue una lucha, una batalla con la tormenta por un periodo corto de tiempo, sino que al parecer fueron varias horas. Dice que Jesús los dejó al anochecer y recién a las 3 de la mañana Él llega caminando donde ellos estaban. Así que fueron bastantes horas en que estaban en esta batalla, en esta tormenta. Número 3, la exhortación. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Es fuerte esta palabra que ellos usan, ¿no es cierto? Cuando ven a Jesús dicen, es un fantasma. Cuando estamos en pánico, no vemos las cosas con claridad. Es como que nuestra vista se nubla. Cuando el temor está dominando nuestro corazón, nuestra mente, nuestras circunstancias, no podemos ver con claridad. Y por eso, aquí vemos el tierno corazón de Jesús, que de inmediato, y usa esta palabra, ¿no es cierto? De inmediato dice, no tengan miedo, yo estoy aquí. En el idioma original, aquí en el griego, cuando Jesús se presenta a ellos, dice literalmente, el yo soy está aquí. Qué poderoso, ¿no? Nos recuerda este yo soy que se presentó a Moisés. Nos recuerda el yo soy creador que con su palabra transformó el caos antes de la creación en un cosmos. Este gran yo soy es el que está delante de ellos. Es como que le está diciendo el yo soy que creó este mismo lago que los está asustando a ustedes, que creó el viento que está soplando y que les atemoriza. El yo soy quien domina en la historia de la humanidad. Ese gran yo soy es el que está con ustedes hoy. Y así es como se presenta Jesús a los discípulos en medio de esta tormenta. 4. La solicitud. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús.
Pedro, el valiente, ¿no es cierto?, el osado, el que siempre está empujando un poquito más allá de los límites, le hace esta solicitud única a Jesús. Si eres tú, ordéname que vaya hasta donde tú estás. Pero al parecer, su osadía fue más grande que su fe. Y por eso tenemos la escena que sigue. Número 5, el temor. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Me encanta que en este relato aparezca esto que sucedió con Pedro, que comenzó a hundirse. Porque entre varias cosas este detalle nos demuestra la veracidad del Evangelio. Si hubiera sido una película de Hollywood, de Netflix o de cualquiera otro de estas, ¿no es cierto?, grandes productoras, probablemente Pedro hubiera tenido una caminata exitosa sobre el agua y hubiera visto a los discípulos en el barco y le hubiera dado alguna lección moral. Pero aquí vemos que Pedro falló en su intento, que él comienza a hundirse. ¿No nos ha pasado eso a nosotros muchas veces? Tal vez salimos de alguna predicación, de un campamento, de un evento, de una conversación, sintiéndonos con las fuerzas y las ganas de poder ir y caminar sobre las aguas de nuestras circunstancias. Pero cuando vemos las olas de nuestra realidad, comenzamos a hundirnos. ¿Sabes por qué nos pasa eso? Porque el temor nace cuando olvidamos quién está con nosotros. El temor surge cuando solo ponemos la mirada en nuestras propias fuerzas. El temor nos domina cuando solo vemos nuestros pocos recursos. Ahora, debemos decir en defensa de Pedro, ¿no es cierto?, que esta fue una acción muy valiente en medio de un agua, de un lago que estaba muy embravecido. Nos dice el relato de que las cosas no se habían calmado. Hay algunos cuadros por ahí, algunas imágenes que pintan este momento como Jesús caminando en un lago tranquilo, cristalino, y Pedro acompañándole desde el otro extremo. La verdad es que aún seguía la tormenta. Las olas aún estaban muy grandes. Es en ese momento donde Pedro decide dar este paso osado de fe. Y este acto le permitió justamente ser protagonista de una de las historias de fe más increíbles de la humanidad. Porque las historias de fe se escriben en tiempos de crisis. Es en medio de la tormenta que nuestra fe es probada. Todo lo que decimos antes de la crisis es teoría. Y por eso, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, nuestra fe debe estar preparada para tiempos difíciles. ¿Recuerdan aquellos domingos cuando nos reuníamos en Plaza Egaña y les decíamos que la iglesia no era el edificio? Cuando orábamos y dábamos gracias por la posibilidad de poder reunirnos en ese lugar, cuando teníamos libertad de vernos unos a otros, ahora estamos en un tiempo distinto, que no sabemos por cuánto va a durar, pero debemos fortalecer nuestra fe en estos tiempos difíciles. Estamos en un tiempo de practicar que la iglesia no depende de un lugar, que la fe no se debilita por las circunstancias, que el sacerdocio universal de los creyentes sigue más vigente que nunca y que podemos ser pastores de nuestras propias familias, podemos hacer discípulos de nuestros hijos, de nuestros barrios y de las personas que nos rodean porque somos un factor de cambio en nuestra zona de influencia. Este es el tiempo, queridos y queridas, para escribir historias de fe en momentos de crisis. Número 6. El rescate. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?» Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Me encanta la reacción de Jesús porque muestra este corazón tierno y compasivo. Dice nuevamente que de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Si yo hubiera estado en esa situación, quizás le hubiera hecho una broma a Pedro, lo hubiera dejado un poquitito hundirse más, no sé, le hubiera molestado algo, pero bueno, qué bueno que Jesús no es así y que Él es sensible a nuestras dudas
y a nuestras crisis de fe, porque comprende justamente nuestra vulnerabilidad para tener fe solamente sustentada en nuestras propias fuerzas. Dos veces aparece en este relato, fíjense, dos veces aparece en este relato la frase de inmediato, en el versículo 27 y 31. Lo primero es cuando se presenta a los discípulos, dice que de inmediato los quiso tranquilizar. Y acá también nos dice que de inmediato agarró a Pedro para sacarlo del agua. Y Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste de mí? La NTV lo traduce así, ¿por qué dudaste de mí? Al subir al bote, la tormenta se calma. ¿Y sabes por qué? Porque la prueba, el desierto, las tormentas, tienen una duración limitada, una duración definida. Y así también es el tiempo de la prueba que es determinado por Dios. Él nos invita a pasar por la prueba, por la tormenta, por la crisis y por el desierto con nuestros ojos puestos en Él. Es en medio de la crisis donde se escriben las historias de fe. Y es en medio de los tiempos difíciles donde debemos comenzar a caminar por fe. Así lo explica justamente el Salmo 40, del 1 al 2. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. A medida que yo caminaba. Necesitamos avanzar en medio de las circunstancias que muchas veces nos desafían. No es en la tierra firme donde necesitamos fe para caminar. No es en los tiempos tranquilos. Es justamente en medio del mar embravecido y del fango espeso. A medida que caminemos en fe, el Señor nos va a estabilizar. Y si la duda viene, como le pasó a Pedro, bueno, Jesús no nos va a dejar hundirnos. Su mano va a estar ahí, pronta y rápida para levantarnos. Número 7, la adoración. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Este relato termina con la que debería ser la reacción obvia nuestra cuando vemos un acto poderoso del Señor, la adoración, la acción de gracias. Aquel que está al lado nuestro, el que nos va acompañando, realmente es el Hijo de Dios. Mi oración es que en medio de este tiempo difícil, yo pueda reconocer, tú puedas reconocer la bondad del Señor actuando. Y que no le demos la gloria a nuestra astucia, a nuestra estrategia, a nuestras redes, sino a la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Déjame compartirte por último 3 aplicaciones a partir de este pasaje. Primero, el yo soy está con nosotros. El yo soy es el Dios de la historia. Si creemos que realmente estamos bajo la dirección del yo soy, podemos saber que no estamos abandonados en un mundo de caos. Podemos saber que la historia tiene un inicio y tiene un fin, que tiene un propósito. Es en medio de la tormenta donde la invitación es a poner nuestra mirada en el gran yo soy. Creer en Él es también recordar sus palabras acerca de los tiempos finales. ¿Se acuerdan lo que Jesús nos dijo? Nos dijo que iban a venir tiempos difíciles. Nos dijo que iban a venir enfermedades, que iban a haber rumores de guerra, que iba a haber persecución. Y por eso debemos estar atentos. Jesús nos repitió una y otra vez que debemos estar atentos a las señales de los últimos tiempos. No con temor, sino con esperanza, porque eso nos resalta y nos recuerda que su venida está cerca. Pero debemos estar preparados y puesta nuestra mirada en Jesús. Porque recordemos que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Te hago una pregunta. ¿Estás consciente diariamente del control del gran yo soy en medio de nuestras circunstancias? Segunda aplicación. Si te hundes, su mano está cerca.
A todos nos gustaría escribir una buena historia de fe en estos tiempos de crisis, ¿cierto? Pero la verdad es que muchos probablemente vamos a comenzar a hundirnos. Cuando nos escasee el dinero, cuando algunos pierdan sus trabajos, cuando los sueldos no sean pagados, cuando algunos inclusive se contagien de coronavirus, cuando muera algún familiar o algún ser querido, o inclusive, un tema más difícil, cuando nosotros estemos quizás cercanos al lecho de muerte. Vamos a dudar, pero la mano amorosa de Jesús es la mano que podemos tocar y va a estar ahí. Es un tema difícil de hablar, esto de cuando llegue nuestro tiempo de partir de esta tierra. Pero aún en ese momento, la palabra del Señor nos dice que podemos aferrarnos de la mano de Cristo, que nos va a acompañar en esa difícil transición. Porque los que tenemos fe en Cristo sabemos que nuestra vida no se termina aquí, sino que después de la muerte realmente comenzamos a vivir una vida eterna y abundante con el Padre. Y por eso podemos tener paz y mirar con esperanza al después de la muerte. ¿Te estás hundiendo hoy? Te quiero invitar a que puedas alzar tu mano a Jesucristo, porque su mano está pronta para firmarte. Y la última aplicación. Recuerda, no estás solo en la barca. ¿Cuál es la barca en que van otros discípulos de Jesús? La iglesia. Y no estás solo, no estás sola. Tu iglesia, la iglesia Encuentro con Cristo, tu iglesia local, es aquella barca donde vamos todos juntos. Estamos todos batallando en medio de esta circunstancia, para algunos más difíciles, para otros un poco más sencilla. Yo me preguntaba en estos días, bueno, ¿qué va a pasar, no es cierto?, con respecto a los alimentos, a poder salir en tiempos de cuarentena, cuando tengamos que conseguir remedios para nuestros hijos, etcétera. ¿Sabes qué? Son las preguntas que muchos nos estamos haciendo. Y tienes que recordar que estamos todos juntos en esta barca. Y que en esta barca no estamos solos. En esta barca va el Maestro con nosotros, acompañándolo. Y por eso te quiero animar a que recordemos lo que decimos una y otra vez. La iglesia no es el edificio, sino que somos cada uno de nosotros. Somos la comunidad de discípulos que decidimos poner nuestra mirada en Jesús. Y quiero terminar esta reflexión leyendo el Salmo 40, que dice lo siguiente. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Y te quiero dejar un desafío. Tal vez hoy te acuerdas de alguna persona que está en la barca y de la que no has sabido en los últimos días. Te quiero invitar, puede ser ahora mismo o puede ser una vez que finalice esta reunión o durante la tarde de este domingo, que puedas enviarle un mensaje de texto a esa persona o darle una llamada, decirle cómo estás y cómo puedo estar orando por ti. Una forma práctica de también acordarnos que no vamos solo en este camino, que el Señor nos ayude a fortalecernos en Él. Padre Celestial, quiero orar por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que están en esta hora escuchando esta palabra, esta transmisión. Te quiero pedir de que nuestra mirada esté puesta solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a en medio de nuestra debilidad, cuando nos comenzamos a hundir, a poder extender nuestra mano y aferrarnos de ti, que eres nuestra única esperanza. Te quiero invitar a terminar este tiempo escuchando la siguiente canción, que justamente nos recuerda que podemos tener paz aún en momentos tormentosos. Que el Señor los bendiga.